Señal Villeta Dulce presenta Huellas. Porque cada persona, lugar, cada historia deja una huella en el tiempo. Una noche le cortaron el corazón a la caña y desde entonces se escuchan lamentos por los... Hola, hola, bienvenidos a este programa que se llama Huellas. Hoy pretendemos en nuestra semana de investigación buscar las huellas de un personaje que ha hecho historia y que hizo historia en su momento y que está en el corazón de muchas personas y que los jóvenes y que las personas mayores como nosotros escuchamos hablar de él. Estamos hablando del padre Rafael José Urrego Rodríguez, un personaje que hizo historia por el cine, por lo que trabajó, por lo que hizo, por la política, por el deporte y sobre todo también por la educación. Bienvenidos a este programa Huellas. El padre Rafael José Urrego fue un personaje que llegó a Villeta y a través del tiempo dejó huella por sus acciones en favor de las personas, del deporte y la educación. ¿Pero de dónde era el padre Rafael José Urrego? El padre Urrego nació en Gachetá, Cundinamarca. Pues el padre Urrego me trajo a mí Eva Gasal en el año 57. Desde esa época estoy yo aquí en el Colegio Alonso, desde el 57. Siendo el colegio funcionaba, cuando esa época funcionaba donde es la policía. Al año siguiente pasó a la Pola. Y la idea del padre Urrego era que el colegio tuviera su propia sede. Murió el cardenal Crisanto Luque, que era la finca El Tabor, y él quedó encargado de la finca. Con el tiempo, él pasó el tiempo, en el año 65 más o menos, por intermedio del gobernador de la época, hicieron un negocio de lo que es El Tabor para pasar el colegio a su propia sede. Y en el año 66 trasladaron el colegio ya a su propia sede acá, al Tabor. Lo que hoy conocemos el Colegio Alonso Olaya. Jaimito, hay una cosa, uno se imagina, ¿cómo era el padre Urrego? ¿Cómo era? ¿Una persona temperamental? ¿Era una persona jocosa? ¿Cómo podemos describirlo a él? Era una persona muy humana, y pues todo el mundo lo respetaba, todo el mundo, pero él era muy humano, él sacaba las monedas del bolsillo para darle a la gente que necesitaba. Él buscaba por las casas los pelados para llevarlos a estudiar, no les cobraba con tal de que fueran a estudiar. Su pasión de él fue la educación y el deporte. Él lo que fuera educación y deporte estaba en la jugada. Y de ahí vino la idea de él de que el colegio tuviera su propia sede, que fue cuando ya se le dio las ilusiones de él se cumplieron, que el colegio lo pasó aquí donde era El Tabor. Y en el año 70, desafortunadamente, murió. Bueno, él era una persona estricta, aunque tenía cara bondadosa y no parecía que fuera bravo. Él era muy estricto. Yo recuerdo que cuando llegué aquí de 11 años, él era muy estricto en el comedor, por ejemplo. No permitía que uno colocara los brazos, los codos sobre la mesa. Había que coger los cubiertos muy bien, porque de lo contrario él se disgustaba mucho. El padre Urrego era de mal carácter, era de mal genio, pero a la vez era buena persona.
niñas que entraran a misa, que nos llevaran su rebozo, niñas que sacaban. Niñas que fueran a medio vestir, también las sacaba de la iglesia, porque ese no era sitio para ir a medio vestir. Y para cuando iba a dar cine el día sábado, pues él ponía su música a las 2 de la tarde, comenzaban a poner su música como avisándole a la gente que iba a ver cine. Jaimito, ¿cómo era él como rector? Muy estricto, muy serio, muy, ante todo, ¿qué le digo yo? Muy buena persona, muy colaborador con los chinos, con todo. Las vacaciones de él era venir a pintar los colegios, arreglar los pupitres. Él nunca lo veía uno en un paseo, nada, sino consagraba los colegios, que cuando llegaban estuviera todo nuevo, pintado, los pupitres arreglados, todo él pendiente. Si el colegio no tenía plata, él gastaba del bolsillo de él. Él no se perdió un partido de fútbol de lo que fueran los chinos a jugar. Por cada gol que metieran les pagaba del bolsillo de él. Le llevaba un bulto de naranjas y gaseosas en la camioneta. Esa camioneta se la regaló el pueblo, se la regaló a él en cumpleaños. Cuando él murió, la gente decía que el cura era dueño de no sé qué tantas cosas. La realidad fue que yo fui uno de los testigos en el banco de los bienes cuando llegó la familia. Le dejó 87 pesos, en la cuenta particular fue todo lo que él tenía. 87 pesos. En esa época, año 70 que él murió. Y la camioneta porque se la habían regalado. Fue todo lo que se llevó a la familia de acá de Villeta. El resto todo estaba a nombre de San Nicolás, a nombre de Santa Rita, a nombre de San Isidro, todo. Tenía como 20 y pico de cuentas en el Banco de Bogotá, pero todas a los santos. ¿Sí? ¿Y por qué, Jaimito? Porque él tenía las fiestas de los santos, tenía sus cuentas, todo eso. Todo era muy organizado. La finca del Tabor era de los padres Jordana hace más o menos en 1940, luego pasó a ser propiedad de Monseñor Crisanto Luque, que era el primer cardenal que tuvo la República de Colombia. Esta finca contaba con grandes jardines y muchísimos árboles frutales, porque era una finca de descanso para este sacerdote. Más adelante, el padre Rafael José Urrego la tomó y él fue el que tácitamente la donó para el colegio Alonso de Olaya, que funcionaba en ese tiempo, eran varones más que todo. El padre Rafael José Urrego fue uno de los grandes sacerdotes quien le gustaba demasiado la educación y el deporte. El deporte era uno de sus más grandes logros. Él le gustaba que todos los jóvenes villetanos entrenaran muchísimas clases de deportes tales como natación, atletismo y fútbol. A él se le debe del fútbol la cancha. En ese tiempo era una cancha totalmente sin césped, pero ahí se jugaba y los arcos eran en guadua pintada, pero ahí se jugaban los grandes torneos de aquella época. Estamos hablando de 1950, 51, bueno, sucesivamente. Siempre lo veíamos con la sotana negra, a él siempre lo veíamos con su sotana negra, porque él salía harto. Uno siempre, como cuando eso, en ese entonces la plaza era ahí al frente de la iglesia, entonces uno lo veía siempre ahí, porque nosotras trabajamos ahí con mi mamá. Siempre teníamos la dicha de verlo cada rato. Él era muy noble, con la gente él era buena gente. Él era buena gente, desde que todo marchara bien. Lo que no le gustaba era que le hicieran, ¿cómo le digo yo? Que los que llevaran el mercado le dejaran mugre al frente. Eso sí no le gustaba a él. Le gustaba que le dejaran su frente limpio, que todo lo recogieran y lo dejaran como lo encontraban. Porque cuando eso ahí era en la plaza, solo tolditas. En el colegio una izada de bandera común y corriente. Y ese día él tenía en sus observaciones
decirle a los alumnos que no pusieran sobrenombres, apodos. Que cada uno tenía su nombre de pila, que no lo llamaban por su nombre. Bueno, se terminó la izada, se fue a la rectoría, me mandó llamar y necesitaba un alumno de noveno que se llamaba Carlos Sanabria, pero él no se acordó del nombre. Y me dice, ay, mija, ese muchacho alto de gafas, ay, lo llaman Miralomas. Y acababa de hacer la observación. Yo solté la risa. Se puede decir él no dormía casi, porque él hacía su ronda en la noche por todos los bares, por todos los sitios del genocidio en aquel tiempo. Entonces él se la pasaba mirando quiénes estaban, quiénes participaban en recochas en el parque, y sobre todo los estudiantes de aquella época salían a fumar su cigarrillo, a hacer muchas cosas de chinos de la época. Pero a él no le gustaba que fumaran, que jugaran billar y que hicieran escándalos en diferentes casas. Todo aquel que lo hacía muy escondido, que el padre no se diera cuenta, porque si se diera cuenta estaba seguro que le pegaba su cocotazo y un reprendo delante de todo el mundo, porque no tenía vergüenza de decirle las cosas a todo el mundo de frente. Esto era el padre Rafael José Urrego. Tenía unos castigos severos. A los pelados, generalmente cuando estaban jugando billar, los sacaba y les pegaba. Era cocotazos y muchas veces cachetadas. Y se lo entregaba a sus respectivos padres. Pero también castigaba con sábado y domingo venir a estudiar al Colegio Alonso, porque llegó tarde. La misa era obligatoria y también había castigo para que no fuera todos los domingos a las 6 de la tarde. Había que formar en el parque principal para ingresar a la Santa Misa en aquella época. Los castigos eran severos, él era muy estricto, tanto más que todo, obvio, con los hombres, pero con las mujeres también. Él nos ayudó a su hermano Carlos, que era mi papá. Le ayudó porque nosotros fuimos 3 hermanos y él se trajo a mi hermano mayor, a Zapata creo que fue, para ayudarle con la educación. Mi mamá le rogó el favor de que no permitiera que nosotros nos quedáramos sin educación, porque nosotros éramos de Tibirita y en esa población no había colegios. Y en ese tiempo tampoco era que hubiera mucho colegio en provincia, solamente en las capitales. Mi mamá vivía muy preocupada por la educación de nosotros, entonces él lo trajo para ponerlo en el colegio. Entonces, pues esas cosas se agradecen mucho, porque aunque no fue sino él siempre estuvo como preguntando por nosotros qué hacíamos. Tanto que cuando yo me gradué en Tunja, en la universidad, le dijo a mis hermanos que me llevaran a un paseo, que fuéramos a San Andrés. Y fue cuando yo conocí San Andrés, porque él hizo esa sugerencia. Todo lo que conseguía era para la parroquia. Nunca pensó en él ni en la familia, sino en servirle a la gente, eso sí. Él entregó la vida de él al servicio de la comunidad, al servicio de la educación y del deporte. Dicen que también era muy estricto con las personas, con los políticos, que a veces los regañaba cuando querían venir a fomentar el desorden aquí al pueblo. Hubieron 2 personas que prácticamente organizaron una villeta, que fue el padre Urrego, que siendo tan estricto él, y llegó don Sisto López, en la época de la violencia. Y se unieron los 2 para arreglar a Villeta. Y ellos se entendían muy bien, además pues eran mal geniados, pero se entendían súper bien. Hicieron maravillas por Villeta. Esa época era un desorden, porque desafortunadamente era un error. Que por ejemplo, aquí de la iglesia para abajo, un sábado después de las 6 de la tarde no podía pasar un liberal porque le daban su pela.
allá de donde es la salida para Casales, el Alto de las Iguanas. De ahí para arriba lo mismo, no puede ir a un conservador que le hagan su trilla. Eso era una política boba, no una política sin sentido. En aquellos tiempos el párroco era el que mandaba tácitamente en el municipio. Había el problema del partido, como siempre, Partido Liberal y el Partido Conservador, y venían muchísimas personas, dijéramos, como a molestar a los liberales de Villeta. Entonces venían del municipio de Quebrada Negra echando tiros al aire, y el padre Rafael salía en su sotana y les hacía reclamo, y no solo reclamo, sino que les pedía que les diera el arma, y después, cuando se fueran, les entregaba el arma. Así sucedió con muchísimos que llegaban a ponerse, por decir algo, políticamente, el pueblo de Ruana. Él tenía su estatus, su mando, y hacía respetar pues a los villetanos de la época, que habían liberales, también habían conservadores, pero predominaba el Partido Liberal. Hoy estamos siguiendo las huellas de este personaje que ha sido muy especial, muy recordado por las personas mayores y los jóvenes que han tenido la oportunidad de escuchar el nombre del Padre Urrego. Hoy hemos querido seguirle las huellas a este personaje que creó, que creció y que hizo muchísimas cosas por Villeta. Vamos a unos mensajes comerciales y al regresar seguimos con Huellas. Habíamos salido a vacaciones y él había dicho que se iba a hacer operar de la vesícula, que ya tantos tiempos con ese malestar, él le molestaba mucho cualquier cosita que comiera, se enfermaba nuevamente, entonces resolvió. A pesar de que él nunca quiso hacerse operar, pues los familiares y las personas que lo apreciaban mucho le aconsejaron que se hiciera operar para que lograra superar esa dificultad de salud. Entonces él se hizo operar, pero hubo complicaciones después de la cirugía y esas complicaciones lo mataron. Pero fue en julio, yo me acuerdo de la fiesta de la Virgen del Carmen, pues yo estaba en mi pueblo, pero de todas maneras pues yo lo recordaba a él, y justamente como en esos días se hizo la cirugía, pues estábamos preocupados preguntando qué había pasado. Cuando llegó la noticia de que había fallecido, pues eso fue terrible. Bueno, aquí hubo una ceremonia, pero el cadáver lo llevaron a Bogotá y está en un mausoleo que hay en el cementerio de la 26. Jaime, ¿tú cómo cree usted que la gente debe recordar al Padre Urrego? Pues los que lo conocimos, que tuvimos esa dicha. Yo personalmente lo recuerdo mucho por su forma de ser, muy entregado a la gente, que si a las 12 de la noche lo llamaban que una confesión a pie, camine mijo, me acompaña, me decía, y a esa hora arranque por donde fuera, a las confesiones nunca decía no, o que si no me traen carro, no, a pie, allá estaba. ¿Él vivía en lo que es la casa cural? Sí, en la casa cural, que de pronto llegaba gente ahí que no tenía comida, que no sé qué, él le daba. Inclusive le mandaba a la señora de la cocina, dele algo a esta pobre viejita, dele algo a este pobre señor. Y así, él era muy humanitario, muy humano. Principalmente la educación, pero yo creo que también él trabajó muchísimo por sanear y no dejar como invadir el pueblo por ejemplo, de prostitución. Él insistía mucho, no sé exactamente cómo era que hacía, porque él andaba en una camioneta para arriba y para abajo y la gente sabía ya, pues ya viene el Padre Urrego, porque se oía el pito de la camioneta. Y él mismo, yo decía, pero es que él se hace saber que va por ahí, para que la gente esté pila. Los alumnos sobre todo, ¿no? Que no estaban donde debían estar, entonces córrale, porque por ahí viene el Padre. Todo el mundo conocía
el pito de la camioneta, inclusive a los profesores, eso era muy curioso. Agradecer a todas las personas que lo recuerdan con mucho cariño, porque de verdad que para mí es un orgullo que tanta gente se acuerde de él con tanto cariño, porque es que yo sé que hay muchas personas que lo recuerdan con mucho cariño, a pesar de que lógicamente él también tenía sus defecticos, lógico, pero a él lo quisieron mucho y lo recuerdan todavía con mucho cariño, y yo quiero darle mis más sinceros agradecimientos por eso. Que sea el momento de agradecer a todas las personas que hicieron posible que se hiciera este programa, a la directiva de Señal Villeta Dulce, a mi cuerpo de personitas que me están acompañando. Aquí tengo a Xiomara León, tengo también a William, tengo a Javier, personas que yo les digo personitas, pero son personas maravillosas y grandes. Les digo personitas porque son mis niños que están aquí en Señal Villeta Dulce, y agradecerles a cada uno de ellos. Agradecerles a todas las personas, porque yo sé que hay muchas más personas que conocen la historia del padre Rafael José Urrego Rodríguez, y que si la tienen, pues que nos llamen aquí a Señal Villeta Dulce, o si nos ven a nosotros y digan, no, yo tengo una historia con el padre, porque la idea es hacer un libro, pues recopilando todo lo que nos ha hecho grandes y todo lo que es nuestra historia. Recuerden que nosotros no podemos valorar lo que no conocemos. Y tengo aquí a Xiomara, que ha sido una de las personitas, ya la ven, una hermosura de niña, que me ha colaborado con la parte de edición. Pero en este momento le voy a preguntar a ella, ¿qué es lo bonito de conocer la historia de estos personajes? Primero que todo, es realmente importante conocerlo, porque yo, por ejemplo, que vivo acá, no conocía la historia del padre Rafael José Urrego. Lo poco que pude ver en mi trabajo de edición fue que él era una persona muy servicial y dada a la comunidad, y que es muy importante conocer eso, porque es historia del lugar donde uno vive, al que uno pertenece. Exactamente. Entonces ya saben, si alguno de ustedes sabe algo más del padre Rafael José Urrego, no más sino que nos llamen aquí a Señal Villeta Dulce, o cuando vean a Xiomara, o cuando vean a William, o cuando vean a Javier, que nos vean y digan, mire, yo conozco una historia, yo tengo esta parte, porque qué rico es recopilar todas estas historias, porque las historias son lo que dejan huella. Entonces los invitamos para la próxima semana a las 5 de la tarde, los días jueves, para ver este programa Huellas. Les agradecemos por estar siempre ahí, conectados con nosotros.